Bueno, ¿cómo les va? A ver, voy a mover un poquito más el celu. Esto. Lo que voy a hacer hoy es grabar en vivo el podcast sobre otros métodos de transmisión o de entrenamiento de las series anaeróbicas. Y lo primero que voy a hacer es aclarar algo. Yo soy fanático de entrenar las distancias cortas. Me va muy bien entrenando distancias largas, pero no. Soy un entrenador de distancia olímpica y sprint en triatlón frustrado y entrenador de 1500 frustrado, porque a mí me gustan más las distancias cortas que las distancias largas. Hecho este chiste y esta brevedad, lo que vamos a hacer hoy es hablar de métodos del entrenamiento que se pueden aplicar de la distancia de los 10.000 o la distancia de los 400 en natación o en ciclismo una toma de tiempo de 40, una contrarreloj de 40 kilómetros o de una hora contrarreloj para abajo, o sea, distancias cortas. Hoy no vamos a tocar el tema de distancias largas. ¿Por qué? Aparte de porque me fascina, porque estos métodos son aplicables más hacia distancias cortas que hacia distancias largas. Entonces lo que vamos a tratar de hablar hoy un poco es cómo se trabajan esos métodos, cómo los podemos integrar a el ciclo de entrenamiento y cómo le podemos sacar el máximo jugo. Yo para eso me voy guiando un poco, voy a usar de machete el artículo que escribí, que me lo voy a poner de fondo un poco para no olvidármelo. Pero básicamente la idea del capítulo de hoy es hablar sobre cómo podemos trabajar con 3 métodos del entrenamiento, 3 métodos del entrenamiento y todas las infinitas variables que le podemos encontrar, que todo esto también lo desarrollamos en el curso de construcción de series del atletismo aplicado al triatlón, pero me gusta como darle una pequeña vuelta de hoja, ¿sí? Una pequeña tuerca. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tienen, la van haciendo, yo se las voy a tratar de ir respondiendo, pero vamos a comenzar a hablar un poco. El problema de los métodos actuales, de los métodos fijos que son muy buenos, que nosotros los entrenadores podemos ir comparando la consecución de los atletas de una serie tras otra, o sea, la misma serie repetida en el tiempo, y la podemos ir comparando y decir, bueno, perfecto, este chico va mejorando, este chico no va mejorando. El problema está que cuando el atleta empieza a encontrar cierto nivel, o el atleta es joven, repito, o el atleta es joven, se adapta muy rápido a los métodos de entrenamiento fijos. Ejemplo, en pista de atletismo, 8 de 400 a ritmo de los 3000, con 200 metros activos suaves en el medio, más 6 de 150 con un minuto de pausa activa. Y eso lo repito, supongamos que lo hago todos los jueves. Entonces lo repito. Llega un momento que el chico se adapta muy rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que empezar a buscar o probar series alternativas que sin perder el objetivo de vista, porque es un error que tenemos los entrenadores muy grande. Nos enamoramos de las series, nos encanta probar series nuevas, pero perdemos el objetivo. Entonces, siempre que la serie tiene que estar, la serie es esclava del objetivo que estamos buscando, ¿sí? Y todo el proceso es esclavo al objetivo, no al revés. Pues si no es muy fácil perderse. Entonces uno después cuando tiene conversaciones con los entrenadores, no saben por qué sus atletas están mejorando, no hicieron un control de la serie estricto y no saben cómo básicamente cuantificar la serie. Entonces es muy importante, y vuelvo a repetir este concepto antes de empezar a desarrollar la clase. Toda serie, ya sea una serie de estructura fija o una serie de estructura variable, está sujeta al objetivo que se está buscando, y no que es un laboratorio de pruebas a ver que me gusta la serie y la juego y el atleta se siente bien, porque eso a mí también me pasa. Hay atletas que me llaman y me dicen, me encanta esta serie, ¿podemos seguir haciendo mucho más de esto? Y depende del objetivo. No sé si lo vamos a seguir haciendo o no. Capaz que no te adaptás a la serie por más que te guste y no sirve la serie y tenemos que cambiar la serie. Tan simple como eso. Porque el objetivo no se está cumpliendo. Entonces, vamos a empezar a hablar de estos 3 métodos de entrenamiento.
A grosso modo y resumiendo un poco, vos tenés 3 tipos de metodologías no tradicionales, por así decirlo, que están muy bien desarrolladas en la cultura del atletismo, sobre todo la cultura del atletismo de pista inglesa, yo soy fanático de la escuela inglesa del atletismo. Es las series negativas, las series por sumatoria o las series en zigzag, que son las menos comunes, pero son un recurso metodológico bastante interesante para los entrenadores para desarrollar en los atletas. ¿En qué consiste esto? Las series negativas básicamente consiste en una repetición, se debe cerrar más fuerte la segunda parte dentro de la repetición, supongamos 400 y lo parto en 2 de 200. Los segundos 200 deben ser más rápidos que los primeros 200. Ese es el concepto básico. En una serie de sumatoria, yo voy sumando tiempo o distancia al ritmo que quiero ir con una pausa fija. 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros, y así hasta completar o llegar a un nivel de volumen de la serie o de metros acumulados al ritmo específico al que yo quiero ir con una pausa fija. Y el tercer método es un método llamado métodos por zigzag, que todos los que se dediquen a los deportes en conjunto lo conocen perfectamente, pero acá la idea es forzar la desaceleración y la aceleración. ¿Sí? Repito, acá la idea es forzar la desaceleración y la aceleración. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de no solamente generar velocidad y poder sostenerla en el tiempo, sino tener la capacidad de desacelerar y acelerar constantemente. Y esto, vuelvo a repetir, estamos hablando de distancias cortas, ¿sí? En el desarrollo y entrenamiento para la competencia de distancias cortas. Entonces, acá en este artículo que está en mi sitio personal agentrenamiento.com, lo van a encontrar con millones de series desarrolladas. Yo en el video ahora voy a hablar, y un poco en el podcast también voy a hablar de algunas cositas más que voy a ir agregando, que por ahí me pude haber olvidado de escribir en el artículo, o que a medida que voy hablando se me van ocurriendo. Pero lo que vamos a tratar de responder es una serie de preguntas que están planteadas en el artículo. La primera pregunta es: ¿por qué las series tradicionales pierden efectividad con el tiempo y qué capacidades específicas no se están entrenando? La segunda pregunta: ¿qué son las series negativas y cómo se diferencian simplemente de correr rápido hacia el final? La tercera pregunta que nos podremos tratar de hacer es: ¿cómo se adaptan las series negativas a natación, ciclismo y triatlón cuando no hay pista disponible, por ejemplo, que es la realidad que tienen muchos atletas y sobre todo muchos deportistas en los pueblos o en el interior? ¿Qué diferencia hay entre hacer series por sumatoria o que simplemente aumentar el volumen de entrenamiento? Es una confusión muy común. ¿Por qué las aceleraciones en zigzag generan mayor fatiga neuromuscular que las series rectas en la misma distancia? Esa es otra pregunta. ¿En qué momento del ciclo de entrenamiento debería usarse cada uno de estos métodos y con qué frecuencia? Esa es una pregunta muy interesante que habla de la metodología pura del entrenamiento. ¿Cómo saber si debo trabajar por distancia o por tiempo o por percepción de esfuerzo? Admito y di algunas opciones por percepción de esfuerzos, pero yo no soy amigo de la percepción de esfuerzo. ¿Cómo debo sostener una sesión antes de completarla y qué señales indican el sobreentrenamiento? O sea, en qué momento la sesión deja de ser efectiva y la tengo que cortar, básicamente. Y cómo se integran estos métodos sin saturar el sistema nervioso. Que esa es una gran pregunta de la metodología del entrenamiento y una gran búsqueda que tenemos los entrenadores. Voy a hacer otra pequeñísima aclaración que creo que es muy importante. No voy a hablar de métodos de control, ¿sí? No voy a hablar de si estoy usando, qué tipo de metodología para determinar las curvas de potencia estoy usando, los tipos de medidores de potencia, si estoy corriendo con strip o no en la parte de atletismo, si estoy midiendo o no estoy midiendo. O sea, no voy a usar nada de eso, no voy a hablar de eso porque no es el objetivo de la charla. Hoy voy a desarrollar los métodos. Todo esto nosotros lo desarrollamos en un curso que tenemos en el sitio web, que lo pueden encontrar, que es cómo
entrenar el atletismo para el triatlón, que también se aplica a las carreras populares de calle, pero no vamos a desarrollar eso ahora. Lo que vamos a desarrollar son básicamente los métodos de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, el primer método, vamos a hablar de series negativas. Como yo les dije al principio, una serie negativa consta en cerrar más fuerte una repetición de lo que la abrigue esa repetición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Por ejemplo, para corredores de 1500, de 3000 o 5000 en pista, inclusive hasta 10.000, hay un impacto directo, yo podría hacer distancias habituales de, qué sé yo, repito, 8x400 más 6 de 150, que es una serie típica que yo tengo para el desarrollo de los 3000. Pero supongamos que hacemos series de 400 o de 600 metros y hacemos de 4 a 6 repeticiones. ¿Sí? Y hay una recuperación entre 6 a 8 minutos entre cada serie. Vamos a suponer que hacemos para un corredor de 800, vamos a elegir una distancia corta porque es como muy característica. Para un corredor de 800 que tiene una marca de 1 minuto 50, ¿sí? Yo puedo plantear, por ejemplo, 4x400, puedo plantear 6 de 400 si el corredor lo puede hacer, pero en este caso yo planteo 4x400, donde los primeros 200 paso en 27 segundos, que es el ritmo de carrera, o sea, el ritmo de carrera que es la relación a los 800 en 1 minuto 50, pero en los segundos 200 lo cierro en 24, o sea, lo cierro 3 segundos más rápido de lo que es mi velocidad de competencia. Entonces, conceptualmente, abro los primeros 200 a velocidad de competencia, cierro los segundos 200 más rápidos que la velocidad de competencia. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente, porque lo que estoy buscando es que el atleta tenga la capacidad de sostener un modelo biomecánico lo más eficiente posible bajo condiciones de fatiga y tenga la capacidad de poder cerrar fuerte, que es como se llaman las carreras cortas, sobre todo las carreras que se disputan en pista de atletismo o los sprint, los triatlón sprint y los triatlón olímpicos. Recordemos un concepto que un triatlón olímpico es un triatlón sprint por 2. O sea que debe ser tan rápido en la distancia corta del triatlón como en la distancia olímpica del triatlón. Y fuera de pista, cuando estamos fuera de la temporada o no tenemos pista, también lo podemos hacer por tiempo. O lo que he visto hacer a miles de entrenadores que son extremadamente creativos, marcar la pista en una corredera de tierra, marcan la pista y marcan cada 100 metros, entonces trabajan en un largo cada 100 metros. Está bien, no es el óvalo, no es la pista, no es tan motivante como entrenar en la pista, pero está solucionando un problema. No importa cómo lo soluciones, lo importante es que la solución que ofrezcas siga cumpliendo con el objetivo. Voy a dar vuelta a esto un segundo porque me pierdo si no puedo hablar a la cámara, ¿sí? Aparte no veo si hay preguntas o no hay preguntas. Ahí está. Por ejemplo, ahí vi que entró el Enzo y el Enzo fue víctima la semana pasada de una serie por sumatoria que es la que vamos a hablar después. Después les puede contar Enzo lo mal que la pasó, pero básicamente esa es la idea. Entonces, en natación, ¿cómo podríamos hacer una serie negativa? Por ejemplo, si yo te planteo 10 de 100, ¿sí? El volumen es tanto como el concepto de la serie, yo lo puedo repetir. Si yo te planteo 10 de 100, ¿sí? Y te digo 50, los primeros 50 tenés que pasar en 30 y cerrarme los segundos 50 en 28. Repito, los primeros 50 los abrís en 30 y los últimos 50 los cerrás en 28, quiere decir que estás trabajando en 58 debajo del minuto de los 100. Es una forma de trabajarlo. Ustedes lo van a adaptar a la capacidad que tengan sus atletas de poder pasar. Un atleta, supongamos un nadador máster o un triatleta que tiene su mejor marca o puede sostener ritmos muy fuertes en, vamos a suponer, 1.10. Vamos a la realidad del triatleta típico, 1.25, 1.20, pongamos 1.20. Bueno, 1.20 es 1.20 es 1 minuto, son 70, son
más o menos vas a tener que trabajar abriendo los primeros 50 al pase de 1.20 y cerrando los segundos 50 al pase de 1.18 a 1.17 en relación. Repito, vas a tener que abrir los primeros 50 al pase de 1.20 y vas a tener que cerrar los segundos 50 al pase de 1.18 a 1.17, más o menos 3 segundos abajo. No conviene cerrarlo muy negativo porque vos tenés que poder, y este es un concepto clave, un error que cometen todos los atletas, sobre todo los atletas que entrenamos a distancia, es que quieren cerrar muchísimo más fuerte de lo que abrieron. No, porque la serie tiene, y este tipo de método tiene valor por la cantidad de volumen que puede sostener. Si vos no podés sostener mucho volumen de esta serie, no tiene sentido porque el poco volumen que vos generes no va a generar una huella motora, no va a generar un cambio neural, no va a generar un cambio metabólico suficiente para que vos puedas después cosechar el fruto de todo ese trabajo. ¿Sí? ¿Cómo podemos, por ejemplo, hacer este mismo tipo de series en ciclismo? Por ejemplo, hay una serie típica que yo suelo usar que son 2 de 20 minutos. Los primeros 12 minutos los trabajo a ritmo del FTP o de la potencia crítica. Y los segundos 8 minutos abro los primeros 12 minutos a ritmo de FTP o potencia crítica. Y los últimos 8 minutos que me quedan para completar los 20, trato de cerrarlo al 105, 107 o 110%. No mucho más que eso. ¿Por qué? Hay un mecanismo, como algunos que han leído sabrán, que hay un reclutamiento de unidades motoras. Yo fuerzo a que los músculos metabólicamente tengan que sacar hasta la última gota de energía que tengan, y segundo, a tener que reclutar más unidades motoras, o sea, más fibras musculares para poder sostener ese tipo de trabajo. Entonces, no solamente estoy entrenando la capacidad de cerrar en forma negativa la serie, que uno compite como entrena, o sea que un principio no formal del entrenamiento es uno no puede frecuentar ritmos en competencia que no frecuentó en el entrenamiento. Uno no puede resolver lo que previamente no frecuentó. Si yo me tomo este concepto, yo no puedo cerrar negativamente en una carrera si no entrené en forma negativa, o sea, hacer series negativas todo el tiempo. Entonces, en ciclismo yo podría hacer 2 de 20 minutos, abriendo los primeros 12 minutos a ritmo de FTP, tienen que ser alto, y cerrando los últimos 8 minutos para completar los 20 minutos, muy fuerte. ¿Cuánto es muy fuerte para este tipo de trabajo? Y un 10% más alto. Esta es una regla específica que también lo desarrollamos en los cursos. Cuando un ritmo o algo pasa a ser específico, cuando está de la velocidad o la potencia objetivo o un 10% más lento, y algunos dirían un 5%, o un 10% más rápido. Ya cerrar más fuerte que eso o mucho más lento que eso te aleja de la especificidad. Y como acá vos estás trabajando, este tipo de series buscan trabajar la especificidad, salvo en el periodo de base, como buscan trabajar la especificidad, estas series tienen sentido que las cierres negativamente si el porcentaje, la diferencia entre la velocidad específica de competencia y la velocidad a la que vas a cerrar el segmento negativo no es mayor al 10%. ¿Por qué? Te repito, lo tenés que poder sostener en el tiempo. Tenés que poder hacer 4, 6 o 8 repeticiones negativas. Si vas a hacer 2 repeticiones negativas no tiene sentido. Entonces no le vas a sacar ningún beneficio. Por eso, cerrar negativamente es muy importante para entrenar al cuerpo a soportar altas intensidades en estado de fatiga, tratando de sostener el modelo técnico, que es uno de los criterios que cuando el modelo técnico se rompe se corta la serie, pero no pasándome de intensidad, ni quedándome corto de intensidad, ni pasándome de intensidad. Por percepción no soy muy amigo de trabajar estas series, pero vos podrías decirle al atleta, si no tiene ni un reloj para controlar, que es muy raro que ya los atletas no tengan relojes para controlar, o no tiene una distancia marcada, o sea, qué sé yo, cada 100 metros una marca, una caja de zapatos, una vara, lo que sea, y ir viendo que con el tiempo hacer el cálculo, es muy raro que eso ocurra. Lo podés hacer por percepción subjetiva de esfuerzo. Yo no te lo sugiero. Lo puse en el artículo, desarrollé algunos ejemplos, pero no te lo sugiero porque es muy impreciso.
Y a medida que la fatiga se acumula, el concepto de percepción subjetiva de esfuerzo se va modificando constantemente. Entonces no tiene mucho sentido. Te repito, yo lo puse en el artículo para tenerlo como última opción, pero no soy amigo de la percepción subjetiva de esfuerzo. En el triatlón, esto es bastante interesante porque vos tenés 1000 combinaciones. Como tenés varios deportes metidos adentro, tenés 1000 combinaciones. Vos podés trabajar en forma negativa un segmento de la bici, supongamos, y después trabajar en forma estable el parcial. Supongamos que vamos a hacer duatlón, ¿sí? Vamos al ejemplo de un duatlón, más fácil de entender. Vos podés trabajar en forma negativa por algún parámetro el parcial de la bicicleta, o podés trabajar en forma negativa por algún parámetro el parcial del atletismo, o podés trabajar los dos en forma negativa. Repito, uno, el otro en función a lo que vas necesitando, o los dos al mismo tiempo. Mientras más me voy acercando al periodo de competencia, voy trabajando donde más débil soy. Si soy más débil en cerrar en forma negativa el ciclismo, hago mucho más foco en el ciclismo. Si soy más débil en trabajar en forma negativa el atletismo, hago mucho más foco en el atletismo. Si soy bueno en las dos, si soy medianamente bueno en las dos, y el entrenador considera que soy bueno en las dos, trabajo sobre las dos. O puedo trabajar en diferentes repeticiones, en una haciendo hincapié en el ciclismo, en otra haciendo hincapié en el atletismo, y en la tercera serie puede ser que haga hincapié en las dos, no importa. Repito, la cantidad de combinaciones son infinitas, todo depende si el objetivo se está cumpliendo. Entonces, yo acá te doy un ejemplo. Por ejemplo, hago 40 minutos de ciclismo al 90-95% de la potencia crítica o de la velocidad crítica. ¿Por qué? Porque la distancia sprint o la distancia olímpica se corre... la distancia sprint siempre se va a correr por aceleraciones y desaceleraciones, siempre se va a correr entre el 100 al 110% del FTP, siempre. O entre el 100 y el 105% de la potencia crítica. Me gusta hacer esta diferencia porque el cálculo de potencia crítica siempre es un poquito más alto que el de FTP. Y ahí respondo una pregunta que me hicieron: ¿por qué Philipp Esquiva no tiene una zona que se llama sweet spot? Porque no le hace falta, con esta diferencia porcentual. Después, me bajo a correr 5 kilómetros y cada kilómetro lo voy haciendo cada vez más negativo. Puede ser que el kilómetro 3 sea la velocidad de competencia que estoy buscando, entonces corro. Vamos a suponer que yo quiero correr a 4:00, estoy poniendo un número bien cuadrado. A 4:00 es mi objetivo de correr la velocidad de competencia. Entonces, el primer kilómetro lo corro a 4:15, el segundo kilómetro lo corro a entre 4:08 y 4:07, el tercer kilómetro lo corro a 4, que es lo que estoy buscando. El cuarto kilómetro lo puedo correr a 3:58, 3:55, y el último kilómetro me esfuerzo, respetando siempre que se pueda el modelo técnico, a 3:50. Entonces, en forma escalonada fui bajando y lo fui haciendo negativo. Pero no me fui de este 10% más lento o este 10% más alto que les decía al principio. Eso es fundamental y eso es clave. En la bicicleta, por ejemplo, te puedo hacer 3 bloques de 30 minutos, tres bloques de 10 minutos a ritmo de FTP, y me bajo a correr 2 kilómetros, 1 kilómetro a ritmo de competencia más 1 kilómetro más rápido que el ritmo de competencia. Valga una redundancia que no está en el artículo, pero acá lo explico. Generalmente en la distancia sprint o en la distancia olímpica, el primer kilómetro, cuando se bajan de correr la bicicleta, es muy rápido. Se bajan a correr cerca, los profesionales, ¿no? Se bajan a correr cerca de 3:10 o por debajo de 3 inclusive algunos. Y después estabilizan, o sea, es negativo, estabilizan y después progresivamente intentan de tratar de cerrarlo más fuerte, sobre todo si hay lucha en el pelotón de carrera. Lo puedo hacer de otra forma, lo puedo plantear de esta forma. Hago un bloque de duatlón, 10 minutos a potencia de medio Ironman, y me bajo a correr a ritmo de
de los 10 kilómetros. El siguiente bloque lo hago a ritmo de olímpico, o sea, entre el 95 y el 105% del FTP, y me bajo a correr a ritmo de 10 kilómetros. Y el tercer bloque lo hago al 105 o 110% del FTP, y cuando me bajo a correr, repito, lo vuelvo a hacer una distancia de 2, 3, 4 kilómetros, o lo hago por tiempo, a ritmo de los 10 kilómetros. Y cuando tengo que combinar todo esto, puedo hacerlo de la siguiente forma. Puedo hacer 5 minutos en la bici al 95% del FTP y me bajo a correr a ritmo de los 21 kilómetros. 2 kilómetros, 3 kilómetros. Siguiente serie, lo vuelvo, repito, y hago, hay una pausa intermedia activa, y después hago 5 minutos a ritmo de entre el 100 y 105 del FTP, y corro a ritmo de los 10 kilómetros. Y la siguiente serie hago 5 minutos a ritmo de sprint, o sea, entre el 105 y el 110% del FTP, y me bajo a correr a mi mejor ritmo de 5 kilómetros, o al ritmo de los 5 kilómetros buscados. ¿Sí? Se va haciendo como una pirámide, pero cada vez lo voy haciendo más negativo. Voy trabajando en forma negativa. Lo mejor, esta es una combinación muy loca que yo les dije, lo mejor, lo que yo creo, es que traten de estabilizarlo, porque le van a sacar mucho más rédito. Por ejemplo, si hacen, qué sé yo, 10 minutos al 95% del FTP, 4 repeticiones, vamos a poner 4 series, ¿sí? Donde son 10 minutos de ciclismo por 5 minutos de atletismo. Y le voy a hacer hincapié en cerrar negativo el atletismo. Entonces, te digo lo siguiente. En las 4 series siempre voy al 95 o 98% del FTP. Pero en los 5 minutos busco cerrar primero los primeros 3 minutos al ritmo de competencia, y cerrar los últimos 2 minutos más fuerte que el ritmo de competencia. Y eso lo mantengo durante las 4 series. Yo creo que eso es mucho, le van a sacar mucho más rédito que hacer muchas combinaciones locas todo el tiempo, ¿sí? Pero bueno, cada entrenador sabrá cómo trabaja eso. ¿Por qué funciona esto? Básicamente, funciona por un motivo muy simple. Porque vos estás obligando al organismo a sostener un modelo técnico, repito, a sostener un modelo técnico en estado de fatiga previa. Porque generalmente, y lo que te suelen decir los chicos, que las primera, la segunda serie se sienten cómodas, pero a partir de la tercera, cuarta o quinta o sexta serie, dependiendo en qué deporte lo estoy aplicando y la distancia en que lo estoy aplicando, ya deja de ser cómodo, y la fatiga acumulada comienza a generar molestias. Entonces hay que pelear por tratar de sostener el pase, por más de que me vaya de potencia. El pulso, no lo miren porque ya se disparó, olvídense del pulso. Sostener el modelo técnico. El modelo técnico es trabajar a determinada cadencia, de determinada forma, generar determinada presión, etcétera, etcétera. Otro día vamos a hablar de parámetros técnicos, pero básicamente ese es el concepto. Después, vamos a pasar a hablar del segundo método. Voy a tratar que esto no se haga muy largo. Vamos a hablar del segundo método, que es el método por sumatoria. Básicamente el método por sumatoria, que ya se usaba en los años 70 en las escuelas inglesas y finlandesas de atletismo, consiste en lo siguiente. Voy a tratar de ser lo más preciso posible. Originalmente, un corredor de 800 de pista, ¿qué te hacía? Te decía, bueno, yo tengo que ser capaz de poder meter, aunque sea un cuarto de la prueba, al ritmo que estoy buscando. Repito, un cuarto de la prueba al ritmo que estoy buscando. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el primer pensamiento que uno diría es, bueno, hago series de 200, ¿sí? Un cuarto de los 800 son 200. Hago series de 200 al ritmo que estoy buscando, todas las que pueda meter, el volumen que pueda acumular. Y después a un brillante entrenador que se llama Frank Horwill, que es uno de mis grandes ídolos, se le ocurrió una idea brillante. Dijo,
Dentro de esos 200 metros que son el volumen efectivo que el deportista puede aguantar, podría haber sido 250, podría haber sido 300, en este caso yo lo plantearon con 200. Cada uno de ustedes irá viendo cómo lo van trabajando. Dijo, ¿por qué no lo vamos haciendo por sumatoria? ¿Qué quiere decir eso? Hago 20 metros al ritmo que estoy buscando por 1 minuto de pausa activa. 40 metros al ritmo que estoy buscando por 1 minuto de pausa activa. 60 metros al ritmo que estoy buscando por 1 minuto de pausa activa. 80 metros, 100 metros, siempre la pausa se mantiene igual. 100, 120, 140, 160, 180. Cuando vos te pones a sumar, terminaste acumulando mucho más volumen al ritmo específico que el ritmo de la prueba que estás desarrollando. En este caso son los 800. Obviamente que mientras más larga es la prueba, voy trabajando con otros tipos de fracciones, pero a lo que voy es que vos terminás sumando hacia el final un volumen mucho mayor al de la prueba específica, y lo que hiciste fue por adhesión de distancia o de tiempo, y lo que lo vas logrando es una resistencia a la fatiga específica de competencia. Repito, desarrollo de la resistencia específica a la competencia, pero en fracciones cortas que cada vez se van alargando más. Entonces, es una forma de facilitar poder sostener el modelo técnico, que eso es importantísimo, es crucial. Si yo no puedo sostener eso, el modelo técnico, y empiezo a deformar la forma en que corro, ya no tiene sentido. Para los atletas que están buscando una buena performance y están realmente buscando rendir seriamente, ¿no? En el atletismo, bueno, yo ya les di un ejemplo. En la natación se podría trabajar, que en el atletismo también, pero en la natación se puede trabajar en series escalonadas. Por ejemplo, yo puedo hacer 25 metros al ritmo que estoy buscando por 25 metros suave, 50 metros al ritmo que estoy buscando por 25 metros suave, 75 metros al ritmo que estoy buscando por 25 metros suave, 100 metros al ritmo que estoy buscando por 75 suaves, 125 y así. Cuando yo ya no puedo sostener el ritmo que estoy buscando, o rompo el modelo técnico porque no puedo sostener ni la cantidad de brazadas ni la frecuencia de brazadas, o empiezo a respirar más veces de lo que tengo que respirar, o se me cae el sistema de la capacidad de sostener la patada, o fallo en los giros, en las vueltas, listo, se corta la serie. Se puede remover, se puede hacer un trabajo y se puede volver a intentar. Pero lo que estás haciendo progresivamente es acumular volumen al ritmo que estás buscando. Repito, estás acumulando volumen al ritmo que estás buscando. Posteriormente, después, esto va evolucionando, este tipo de series, que repito, esto lo explicamos en el curso de construcción de series, pero estas series van evolucionando porque la idea es que de la sumatoria pase a la estabilidad, y de la estabilidad pase cada vez más a la distancia y a los ritmos más específicos, tan parecidos a como voy a competir. El mismo concepto lo puedo hacer al revés. Puedo empezar en una distancia más larga. Por ejemplo, supongamos que estoy desarrollando, para los que corrieron en el verano el campeonato de aguas abiertas, que corrieron distancia de 5.000. Bueno, yo puedo decir, listo, voy a hacer 500 metros al ritmo de 5.000 que estoy buscando. 450 metros al ritmo de 5.000, 400, 350, 300, y siempre una distancia en el medio de afloje, supongamos 50 metros. Entonces siempre la pausa es una pausa activa de 50 metros. Entonces son 500, 50 metros, 450, 50 metros, 400, 50 metros, 350, 50 metros, 300, 50 metros, y así hasta llegar a los 25 metros. Esa es una forma también de trabajar, una escalera ascendente o una escalera descendente. O lo puedo hacer piramidal, propiamente dicho, hacer siempre, supongamos que la distancia de recuperación intermedia son 50 metros, entonces hago 25 por 50, 50 por 50, 75 por 50, 100 por 50, 125 por 50, 150 por 50, 175 por 50, 200 por 50, y ahí empiezo a bajar.
175 por 50, 150 por 50, 125 por 50, 100 por 50, 75 por 50, 50 por 50, 25 por 50. Entonces ahí tengo una serie. ¿Cuántas series voy a hacer de eso? Y tantas series como el modelo técnico no se rompa. O el entrenador pone margen, y esto es muy importante, esto es un punto técnico muy importante, el entrenador pone márgenes de tolerancia de fatigas. Por ejemplo, si el nadador te sube 3 brazadas más en cada repetición, se corta. Si el nadador tiene que respirar 2 veces más, se corta. Si el nadador rompe la frecuencia de brazada, se corta. O sea, hay parámetros de estabilidad técnica que son muy importantes sostenerlo. Entonces, vos nunca vas a atacar este tipo de series, ni en la pista de atletismo, ni en la pileta o en la bicicleta, sin tener parámetros técnicos que vas a tratar de sostener. Hablando de la bici, a ver, yo podría hacer en ciclismo, como les puse acá, está en el artículo, en el ejemplo, yo podría hacer 1 minuto al 95% del FTP por 2 minutos de recuperación, después 2 minutos al 95 por 2 minutos de recuperación, después 3 minutos al 95 por 3 minutos de recuperación, 4 y así. Voy sumando 1 minuto de tiempo a la potencia que estoy buscando sin que se me caiga, y con la pausa fija, sin que se me caiga, tratando de sostener o la misma cadencia o la misma potencia seguro, pero tratando de sostener la misma cadencia o que no se me caiga o algún parámetro del modelo técnico. ¿Sí? Para esto hay que aprender a leer muy bien los que son los medidores de potencia y la información que nos pueden dar los medidores de potencia. Lo puedo hacer en la inversa también, empezar 5 al 95 por 1 minuto de pausa, 4 al 95 por 1 minuto de pausa, 3 al 95 por 1 minuto de pausa, 2, 1 y lo puedo volver a plantear. Pasa que en la bici es más difícil eso, yo nunca logré bajar y volver a subir o subir y bajar. Siempre o me han salido escalonadas para arriba o escalonadas para abajo. En la práctica nunca logré combinar los dos métodos al mismo, o sea, las dos formas de cambiar de volumen y sosteniendo la intensidad de cambiar de volumen, subiendo y bajando al mismo tiempo. No sé por qué, nunca lo logré en la bici. Después tenés, obviamente, por ejemplo, versiones mixtas. Por ejemplo, vos podés hacer 1000 combinaciones, qué sé yo, puedes hacer 2 minutos a FTP por 1 minuto de recuperación, después 3 minutos de FTP por 1 minuto de recuperación, después de nuevo 1 minuto de FTP por 1 de recuperación, 4 minutos. O sea, la serie impar siempre es mucho más larga y la serie par sostiene. Esa es una buena combinación y eso hace que metabólicamente y que el sistema nervioso esté constantemente peleando, batallando. En el triatlón, conceptualmente es muy fácil. Fíjate, por ejemplo, yo te puedo plantear 4 series, ¿sí? Como te las planteo acá. Y te digo lo siguiente, en estas 4 series que te estoy planteando. Voy a hacer 5 minutos al 85% del umbral, hacer la transición rápida, 3 minutos de carrera al ritmo de medio Ironman. Segunda serie, 8 minutos de bici al 8 minutos al 85% del umbral, que es un ritmo de medio Ironman, por 5 minutos de carrera a medio Ironman. Después te sumo, esto obviamente estoy haciendo hincapié en la bici, 10 minutos al 85% de ritmo de medio Ironman por 7 minutos de carrera al ritmo de medio Ironman. Acá di un ejemplo de una distancia larga, una distancia de la media distancia en realidad, a propósito para que vean que también es aplicable a. ¿Sí? Puedo ir subiendo sumatorias por trabajos de intensidad. Yo puedo ir, por ejemplo, al 75, puedo hacer un ciclo donde hago en bicicleta, voy al 75%, al 80%, todo dentro sin parar, ¿no? Voy al 75, después voy al 80, después voy al 85 y después voy al 90% del umbral, y cuando me bajo a correr hago carrera suave en la primera, cuando voy al 80% hago una carrera a ritmo de medio Ironman, en la tercera serie que voy al 85% del umbral me bajo a correr al ritmo a mi mejor ritmo de 10 kilómetros, y después
al 90% y después me bajo a correr a mi mejor ritmo de 10 kilómetros. Sigo sosteniendo. Lo que voy haciendo es ir sumando progresivamente intensidad, que también es una opción. Yo prefiero sumar tiempo a la misma intensidad que ir cambiando la intensidad en este punto. Y el último método, que no es un método muy usado en los deportes de tiempo y marca, pero sí muy usado en los deportes de equipo, que son los métodos por zigzag. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Hasta ahora todos los métodos que hemos hablado toman dos puntos en cuenta: la aceleración y después sostener la velocidad, o en inglés lo que dicen acceleration stop speed, o como lo quieran decir. Pero acá el juego se mantiene en sostener el modelo técnico con la inercia generada desde la aceleración. Pero cuando yo te obligo a hacer zigzag, ¿sí? Cuando yo te obligo a hacer zigzag, que yo generalmente lo he trabajado en distancias, y esto la literatura especializada así lo sugiere, habla de distancias de no mayores a 30 metros, yo puedo hacer entre 90 y 120 metros, o sea, hacer hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, o hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, o en W, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, perdón, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, haciendo una W, o sea, distancia en total de entre 90 a 120 metros, donde lo que yo le estoy obligando al atleta es a desacelerar y tener que volver a acelerar. O sea, lo estoy forzando a desacelerar y a volver a acelerar. Desacelerar y volver a acelerar. Desacelerar y volver a acelerar. Entonces lo estoy obligando todo el tiempo a reclutar unidades motoras y trabajar tanto la fase de frenado, que es tan importante y pocos de los entrenadores le dan bolilla, como la fase de aceleración. La fase de frenado... Agustín Sánchez, perdón, voy a responder una pregunta. ¿Puedo laburar fraccionado? Por ejemplo, 200 metros a ritmo de carrera, 1 minuto de pausa, 300 y así hasta llegar a 1 kilómetro, micropausa, por ejemplo, de 2 minutos y comienzo otra vez a 200. Agustín, sí, lo podés hacer de la siguiente manera. Yo te lo cuento. Siempre y cuando vos sepas cuánta distancia podés acumular el ritmo que querés ir. Repito, siempre y cuando vos sepas cuánta distancia podés acumular el ritmo que querés ir. Por ejemplo, ahora no está el Enzo, ahí estaba conectado hace un ratito. Hace un par de años, con un atleta mío, el Enzo, nosotros hicimos una serie de autogestión. Le pusimos ese nombre porque se nos ocurrió, no porque se nos ocurrió. Que yo la saqué de la natación, mi jefe técnico la hacía con el equipo de natación en la pileta y a mí se me ocurrió hacerlo en la pista de atletismo. ¿En qué consiste? Yo le dije a Enzo, vos tenés 40 minutos para acumular la mayor cantidad de metros o de kilómetros al ritmo que estás buscando correr. Repito, ¿sí? Vos tenés, no me acuerdo los números exactos ahora, pero supongamos que él quería correr, voy a poner un número, era más rápido de esto, pero lo voy a poner bien cuadrado para que se entienda. Supongamos que él quería correr a 4 el 1000, o quería correr a 3 el 1000, vamos a poner, él quería correr a 3 el 1000, listo. El ritmo de los 5 kilómetros. Y quería correr a 3 el 1000 el ritmo de los 5 kilómetros. No me acuerdo si era así, te repito, es un ejemplo. Entonces yo le dije, vos tenés 40 minutos para correr, y estábamos en la pista de atletismo del Estadio Kempes en Córdoba en ese momento. Entonces le digo, vos tenés 40 minutos para acumular la mayor cantidad de metros a ese ritmo. Lo podés partir como vos quieras. Podés hacer series de 50, series de 100, series de 200, series de 400, podés hacer de 800, podés jugarte a tirar 1 kilómetro, lo que vos quieras. Y la pausa es tanta pausa como vos consideres que es necesario para que te puedas recuperar. En esos 40 minutos estaba contemplado tanto la fase de trabajo como la fase de pausa. O sea que él podía tirar, qué sé yo, 3 de 1 kilómetro con 10 minutos de pausa en el medio. Por ejemplo, te estoy tirando un ejemplo. Y eso era válido. Los 40 minutos implicaban tanto la fase de trabajo como la fase de pausa. Entonces, en ese momento, suponete que nosotros pudimos acumular
3.000 metros a 3 el 1000. No me acuerdo bien, te repito, 3.000 metros a 3 el 1000. Entonces nosotros ya sabíamos algo. Nosotros sabíamos que forma fraccionada, nosotros teníamos 3.000 metros. Nos faltaban cubrir 2.000 metros más, pero teníamos 3.000. Sabíamos que podíamos hacer 3.000 metros. Ok. ¿Qué hice yo básicamente? Hice una cuenta matemática muy simple. Si en 40 minutos este chico acumuló 3.000 metros, ¿cuánto? La diferencia de tiempo era la pausa. Supongamos, para darte un ejemplo, supongamos que acumuló el tiempo de trabajo, no el tiempo de la pausa que se tomó, el tiempo de trabajo fueron 30 minutos. Eso quiere decir que le sobraron 10 minutos. Esos 10 minutos fueron las pausas que se tomó entre las distancias que fue trabajando. Perdón que sea tan repetitivo, pero quiero que te quede claro. Entonces yo a partir de ahí podía plantear series sin pasarme de los 3.000, repito, sin pasarme de los 3.000, yo podía plantear series y sabía con cuánto, yo sabía que tenía 10 minutos de pausa. Entonces yo esa pausa la podía usar como quisiera. Entonces yo podía hacer, por ejemplo, 3.000 metros son 6 de 500, te doy un ejemplo, 6 de 500 a 3 del 1000 con 1 minuto 30 de pausa en el medio. La cantidad de pausas me sumaban al final los 10 minutos, que eran esos 10 minutos que lo he usado para descansar. Y la serie estaba diseñada en función a la cantidad de volumen que él específico que él había podido acumular dentro de esos 40 minutos. Hecha esta salvedad, si vos vas a hacer una serie por acumulación, como la que me acabas de plantear, perdón, la voy a volver a leer. 200, 1 minuto de pausa, 300, 1 minuto de pausa, 400, calculo así hasta llegar a, me pusiste 1 kilómetro. Vos lo podés hacer, siempre y cuando sepas que vos podés acumular, que el tiempo de 1 kilómetro ya lo tenés. Porque vos sabes que no te vas a pasar, y sobre todo algo muy importante, no te vas a lesionar. Porque el siguiente viernes, no me acuerdo cómo fue la historia, el Enzo fue a entrenar solo. Yo creo que estaba viajando en competencia, entonces fue el Enzo a entrenar solo y me pidió permiso para pasarse el volumen y después tuvimos dolor de rodilla por 1 mes. ¿Por qué? Porque se pasó de la cantidad de volumen que podía sostener a ese ritmo. Y lo hizo con pausas más cortas. Entonces, es muy importante que vos sepas qué volumen, como por ejemplo con esta serie de autogestión, que es una forma de evaluación, qué volumen podés sostener al ritmo que estás buscando para después a partir de ahí desglosar y hacerte una propuesta a vos mismo o a tus entrenados de cuánto volumen puede acumular. Porque vos sabés que si te pasás de volumen o que reducís las pausas efectivas y no respetás los tiempos de descanso, en algún momento viene la lesión. No sé si respondí tu pregunta con esto que te estoy diciendo. Tiene mucha lógica el planteo. Enganché tarde, pero llegué a escuchar trabajo de pileta, lo llevaste a la pista. El clásico trabajo que solía hacer en el 2004 cuando nadaba para Vélez. Bueno, después contame qué trabajo hacías, porque seguramente tiene mucha relación. Sí, yo no estoy inventando nada, simplemente les estoy mostrando cómo pueden adaptar un concepto a los diferentes deportes, pero sí, seguramente, después contame cómo era el trabajo y seguro que le vamos a encontrar un montón de similitudes. Aparte, te repito, no estoy inventando nada nuevo. Ejemplos de trabajos de aceleraciones por zigzag. ¿Y cuánto volumen? Acá, como el juego está acá en clarísimo, gracias, profe. Un gusto, Agustín, lo que te haga falta preguntarlo. El juego acá está en el volumen. Cuando hago trabajos en zigzag, que obligo al atleta a tener que frenar y acelerar, es que los volúmenes no son muy altos. ¿Por qué? Porque es muy lesivo. ¿Sí? Mi consejo es que comiencen haciéndolo en pasto o en algún terreno medianamente blando y progresivamente lo vayan llevando al terreno específico donde van a correr. Porque si no, tiende a ser muy lesivo. Después, cuando yo edite este video, les van a aparecer gráficos y ejemplos, no se preocupen. Cuando lo vean en YouTube este video, van a ver un montón de gráficos. De eso no se preocupen. Ya los tengo armados y todo. Es más,
Ya se los armé acá, los gráficos para que los tengan y todo. No sé si lo van a alcanzar a ver acá en Instagram, pero hay 2500 gráficos que van a tener para después poder guiarse. El trabajo en zigzag. Bueno, en el atletismo ya les expliqué, pueden ir cambiando de variación. En la natación el trabajo de zigzag es muy interesante porque vos no podés hacer un zigzag que hagas trabajo de aguas abiertas, pero tampoco busca el efecto de la aceleración y la aceleración, porque el concepto del ataque a la boya es justamente vos acelerás más en el ataque a la boya, no desacelerás. O sea, ese punto está claro. Pero vos podés hacer los típicos trabajos que hacen los australianos o que, por ejemplo, ofrecía Swettenham en sus videos de técnica, que es, vos le podés hacer al chico, por ejemplo, una pileta de 25 metros, lo haces nadar crawl, o vas en el orden de la Midley, vas mariposa 12,5 metros, lo obligás a dar la vuelta en falso en el medio de la pileta y lo obligás a volver en espalda, ¿sí? Atacás mariposa y lo obligás a volver en espalda. La siguiente serie lo obligás a ir en pecho, tenés que hacer la vuelta en falso, si el toque en falso y salir, y lo obligás a cerrar en crawl, ¿sí? Trabajos que lo obliguen a estar en falso, o trabajos de aceleraciones y desaceleraciones con las piernas. Por ejemplo, abren la mitad de la pileta en un tiempo y cierran la siguiente, y después tienen que trabajar con la aceleración y la aceleración. Por ejemplo, del empuje de la pared hasta pasar el banderín, que son los 5 metros que nosotros le decimos el infierno, tienen que salir con la onda acuática al 100%, tienen que salir acelerando con la patada, rompiendo el espejo de agua al 100%, desaceleran y quedan trabajando solamente con la frecuencia de brazada, ¿sí? Quedan trabajando con la brazada, y 10 metros antes de llegar a la siguiente pared ya comienzan a acelerar de nuevo. Entonces ahí le obligás a hacer un trabajo de aceleración y desaceleración, aceleración y desaceleración. O le obligás a cambiar de un ritmo de 2 tiempos de patada a un ritmo de 6 tiempos de patada constantemente. De un ritmo de 2 tiempos a 6 tiempos. Aunque esto que estoy diciendo es medio antiguo, porque ya no hay nadador de nivel o que no patea en 6 tiempos, ya sea fondista, velocista o medio fondista. O sea, esto que estoy diciendo es medio anticuado. Se puede aplicar a gente que no venga a la natación y está nadando, pero lo veo medio anticuado. Pero bueno, se los pongo como a forma de ejemplo. Lo que me interesa por ahí es un ejemplo en el ciclismo, que esto yo lo he usado mucho. Por ejemplo, vos podés hacer que el chico progresivamente salga. Vos le decís, vos me tenés que sostener un rango entre 240 a 280 watts. 240 a 280 watts. Pero de acá a acá, por ejemplo en la pista del Estadio Kempes, cuando antes era la vieja pista del Estadio Kempes que tenía 2000 metros, vos les podías decir, vos podés hacer 2000 metros a 85 de cadencia jugando a sostener la potencia, donde previamente, y voy a hacer una aclaración porque si no esto se da confusión, vos previamente tenés que establecer en qué rangos de cadencia máximos y mínimos se pueden sostener las potencias que estás buscando. Repito, en qué rango de potencia, en qué rango de cadencias máximos y mínimos se puede sostener la potencia que estás buscando. Eso es muy importante, porque si te va de la potencia, no estás haciendo un trabajo específico. Entonces, vos podés comenzar vamos a suponer, lo voy a hacer bien cuadrado siempre para que se entienda. Vos empezás a una cadencia de 85, los primeros 2000, y después tenés que hacer siguientes 2000 a una cadencia de 65, sosteniendo las mismas potencias, estás dentro de los rangos de potencia. Y después los siguientes 2000 volvés a cerrar a una cadencia de 85 y después a una cadencia de 65. Muy importante acá, el chico tiene que tratar de trabajar lo más trabado posible, como si tratara de ir a 85, por más que vaya a 65. ¿Por qué? Porque lo estás obligando a reclutar constantemente unidades motoras y lo estás obligando a acelerar y desacelerar, acelerar y desacelerar. Y esa es la agilidad que requiere, por ejemplo, en los trabajos de pelotón. Todo esto después lo puedes hacer mucho más específico trabajándolo en pelotón.
O sea, eso es importantísimo. Ese tipo de trabajo lo puedes hacer tanto en pista, que sería lo ideal, como lo puedes hacer en rodillo. Cuando el rodillo, la ventaja que te da el rodillo, por más que tenga un 10 o un 12% más de gasto de energía, es que te permite controlarlo más, pero hay que ir hacia la especificidad siempre. Y en el triatlón se me ocurrió, por ejemplo, en un duatlón, yo he hecho poco de metodología o de esta idea del zigzag, he hecho muy poco en el triatlón, pero porque he buscado más la estabilidad y los trabajos negativos de velocidad. No he hecho tanto de zigzag, pero se me ocurre que vos podrías trabajar, vamos a suponer, 5 minutos de bicicleta por 2 minutos corriendo. La primera serie lo haces al 85% y corriendo después a ritmo de media maratón esos 2 minutos. Enseguida lo volvés a repetir sin parar, ¿no? O sea, te bajás de la bici, haces la transición, salís a correr, te volvés a subir de la bici y lo haces al 95% y corres a ritmo de los 10 kilómetros, te volvés a subir a la bici y lo haces al 105% y te bajás a correr al ritmo de los 5 kilómetros. Y después volvés a trabajar a ritmo de medio Ironman, después volvés a trabajar a ritmo de olímpica, después volvés a trabajar a ritmo de sprint, volvés a ritmo de medio Ironman, o podés intercalar uno con el otro. O sea, la imaginación del entrenador, siempre y cuando las posibilidades del alumno estén respetando el objetivo. Recuerden que la serie es esclava del objetivo y no a la inversa. Son infinitas. Y para ir cerrando esto, porque ya me pasé de la hora, siempre digo que no me quiero pasar de la hora, pero ya me pasé de la hora. ¿En qué momento del ciclo hago esto? Bueno, esto es una pregunta importante. Yo acá igual en el artículo se los dejé, ¿sí? Lo van a encontrar en mi sitio web, agentrenamiento.com. En el periodo preparatorio, periodo de base, como ustedes lo quieran llamar, cada uno lo llamará como quiera, este tipo de sesiones, alternándolas, por ejemplo, yo puedo hacer una vez series negativas, una vez serie por sumatoria y una vez series por zigzag en la versión que ustedes quieran. La puedo hacer más o menos cada 7 o 10 días, ¿sí? Más o menos yo la voy alternando. ¿Por qué? Porque en el periodo de base vos estás construyendo, vos estás trabajando en las valencias que sos más débil, ¿sí? Previamente vos establecés las métricas que vas a ir controlando, con cómo lo vas a ir controlando y todo eso. Pero vos básicamente trabajás en lo que sos más débil. Y la serie que vayas rotando cada 7 o 10 días tiene que responder a eso. Inclusive lo podés trabajar a intensidades un poco más bajas. Si no hace falta que lo trabajes a la intensidad específica, podés trabajarlo a intensidades más bajas. Todo depende del tipo de atleta y del tipo de prueba que está preparando. Eso, y la experiencia que tenga, los años de experiencia que tenga, y si responde el volumen o responde a la intensidad, y todas las variables que ya conocemos. En el periodo específico, ya estas series comienzan a estar trabajando cada 5 o 7 días. O sea, porque las repito frecuentemente, porque ya estoy trabajando en la especificidad de cómo voy a ir a correr. Repito, estoy trabajando en la especificidad de cómo voy a ir a correr. Y en el periodo competitivo, ¿sí? Más o menos 3 semanas, 2 semanas antes de la carrera, lo hago más o menos cada 14 días. Ya no hago tanta rotación de método, trabajo ya el mismo método porque ya corro como voy a competir. Si ya no hay cambio de método, ya me quedo con el método que mejor me resultó para ese momento. Y el volumen se va a reducir más o menos un 30 o un 40%. Porque el resto del volumen lo vas a dedicar o a trabajar otras cosas, sobre todo muchas cuestiones técnicas, o a descansar. Entonces, eso es muy importante. Con todo esto y con todo este desarrollo, lo que les quiero decir es que ustedes tienen formas de combinar los patrones de la carga, volumen, intensidad, pausa y densidad, y todo lo que eso conlleva, en diferentes maneras, forma negativa, forma de sumatoria o en forma de cambios y constantes desaceleraciones y aceleraciones. En este caso nosotros para ser didáctico le pusimos zigzag, que les permiten constantemente estar desafiando a su deportista o a ustedes mismos como deportistas, y les permiten poder tener
una construcción mucho más rica, mucho más completa y una comprensión mucho más profunda del proceso de entrenamiento, tanto ustedes como entrenadores como ustedes como atletas. No sé si hay alguna duda o pregunta de los que están presentes. Si no hay dudas o preguntas, vamos a cerrarlo acá. Les repito, recuerden que el artículo lo van a encontrar en mi sitio web agentrenamiento.com, que esto va a salir en formato de podcast, lo van a encontrar en todas las plataformas de podcast, sobre todo en Spotify, y que van a encontrar el video en YouTube si les hace falta, donde le vamos a editar, le vamos a poner un poco de colorcitos. Así que si no hay más preguntas, cuídense, gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene con algún otro tema que nos toque desarrollar. Creo que la semana que viene voy a empezar a desarrollar el concepto de que el periodo de base no se acaba nunca. Son 2 artículos que escribí, que uno está unido con el otro y que me parecen puntos importantes que tenemos que discutir entre todos. Cuídense y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.